A continuación, daremos inicio al ciclo de conferencias Jueves Económicos y Empresariales. Iniciaremos este espacio agradeciendo a todos los presentes e invitando al doctor Leoncio Fernández Gerí, profesor de la carrera de Ingeniería y Gestión Empresarial y mentor de nuestro grupo de gestión y liderazgo. Adelante, profesor. Gracias, Enali. Buenas tardes a todos los presentes. Queremos agradecer la asistencia de quienes participan y especialmente al grupo de gestión y liderazgo por organizar este evento, que es parte del ciclo de conferencias por los 25 años de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. Un agradecimiento también muy especial a Natalie Huancawari, quien ahora nos viene a exponer sobre este tema de logística y comercio exterior. Nosotros, durante la programación del ciclo, hemos escogido este tema porque ya sabemos cuán importante ha sido la logística en toda esta época de pandemia. Hablamos de una logística que ha tenido que ser muy resiliente también para poder abastecer a los distintos sectores con distintas necesidades. Entonces, yo creo que ahora con la exposición de Natalie vamos a seguir conociendo más y aprovechando su experiencia. Yo quisiera terminar esta breve presentación y bienvenida con una frase de Sun Tzu, el célebre autor del libro muy conocido El arte de la guerra, que nos habla mucho de las estrategias. Él dice que la línea entre el orden y el desorden reside en la logística. Gracias una vez más a todos y especialmente a Natalie. Le dejo con ustedes por el grupo de gestión. Muchas gracias por sus palabras, profesor. Como ya le mencionó, el día de hoy tenemos como invitada a Natalie Huancawari, quien es ejecutiva de comercio exterior en Kuruma. Así que, sin más que decir, le damos el pase. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Yo muy feliz de estar aquí con todos ustedes y compartirles un poco de mi experiencia en comercio exterior y logística. No sé si es que pueden. Ok, gracias. Les voy a hablar sobre todo enfocándonos en el contexto actual que estamos viviendo hoy en día. Siguiente, por favor. Aquí les traigo como que un esquema de los temas que voy a hablarles el día de hoy. Y tenemos la cadena de suministro en un entorno VUCA, después los aspectos generales en industria marítima, lo que es el alza de los fletes y la congestión portuaria. Finalmente vamos a cerrar con unos aprendizajes, recomendaciones y la ronda de preguntas. Empecemos con la cadena de suministro en un entorno VUCA. ¿Qué significa la palabra VUCA? Viene del término de sus iniciales, en lo que es volatilidad, que es los cambios constantes, ¿no? A una velocidad específica. Referente a la incertidumbre, que es la incapacidad de predecir estos eventos futuros. En cuanto a la complejidad, que es la dificultad para entender y manejar el contexto actual. Y ambigüedad, que es lo complicado de comprender cuál es la relación entre los diferentes elementos. Al costado tenemos unos ejemplos que nos hacen notar este entorno VUCA, porque de hecho no es algo reciente, lo hemos vivido en el pasado, por ejemplo, con una crisis económica, el alza de los precios, las guerras, terrorismo. Entonces, precisamente son estas situaciones que hacen que el VUCA se incremente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado hoy en día? Digamos, esta pandemia lo que ha hecho es acrecentar este entorno VUCA. Siguiente, por favor. Y aquí les voy a hablar cómo es que nos ha impactado, ¿no? En la cadena de suministro y cuáles son, digamos, los factores.
Empezamos por el cambio en los hábitos del consumidor. Hoy en día el consumidor demanda nuevos productos, ¿no? Ya sea por ocasiones de consumo o también, por ejemplo, por el tema hoy en día en lo que es salud física o salud mental, ¿no? Son nuevos productos que el consumidor está demandando. Y también, por ejemplo, por el lado de la sostenibilidad, los productos ecoamigables. Referente a lo que es el mix de canal de compras, como ustedes saben, el e-commerce se ha incrementado bastante en los últimos tiempos. Por ejemplo, en época de pandemia que se vio que las compras a tiendas físicas se vieron reducidas en una gran magnitud, mientras que las compras online se incrementaron. Entonces, esta nueva tendencia de compras online ha venido definitivamente a quedarse. Seguimos con lo que es disrupción frecuente en transporte, que más adelante les voy a hablar más a detalle, pero acá tenemos lo que es el incremento en las tarifas, ¿no? Estamos hablando de tarifas marítimas, aéreas y terrestres. Después también el aumento del 15% del gap para la demanda aérea y también la reducción de la capacidad marítima por congestión de puertos. También por la falta de personal, porque cuando empezó ese tema de la pandemia, pues a muchos los mandaron a sus casas, ¿no? Entonces no había personal para que pueda atender en estos puertos y se produjo una alta congestión. Seguimos con la escasez de insumos en todos los sectores. Hoy en día las empresas vienen manejando el sistema just in time, que es justo en tiempo, entonces tratan de mantener niveles digamos, mínimos de inventarios, ¿no? Reducirlo y cumplir, digamos, con el producto o entrega de producto o servicio a tiempo con el cliente. Y seguido de las interrupciones en las actividades de los trabajadores y el efecto látigo ha producido esta escasez de insumos. Entonces, como resultado de todos estos factores, tenemos el desbalance de la oferta y la demanda. Entonces, aquí vemos que estamos viviendo un desbalance de una magnitud tan alta que no se ha visto, al menos no en la última década. Digamos, soluciones o métodos pasados hoy en día han quedado obsoletos. Digamos, soluciones antiguas ya no pueden, digamos, atacar o solucionar problemas del presente. Siguiente, por favor. Ahora, aquí les hablo un poquito de cómo podemos combatirlo en cuanto a la transformación de la cadena de suministro, ¿no? ¿Qué significa? Por ejemplo, acá tenemos la flexibilidad, la resiliencia, agilidad, digitalización, pero muchas empresas coinciden que en realidad uno de los términos que ha ido cogiendo mayor relevancia en estos últimos tiempos es el tema de la visibilidad. Y al costado les coloco un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de una cadena de suministro en semiconductores, y al costado está, digamos, qué tanta visibilidad tienen esta empresa, ¿no? En cuanto al nivel organizacional. Tenemos, por ejemplo, 3 niveles de productores, ¿no? Sus proveedores de primer nivel solamente llegan a una visibilidad del 48%, le sigue sus proveedores de segundo nivel, un 21%, y finalmente vemos que casi son muy pocas las empresas que llegan a tener visibilidad hasta un tercer nivel en cuanto a proveedores. Entonces, lo que se busca es que las empresas tengan una mayor visibilidad y de esa manera, pues, logren un end-to-end, ¿no? Que se le llama, que es una cadena de suministro que es más ágil en la toma de decisiones y que tiene un sistema más integrado, que es lo que deberían tener hoy en día las empresas. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar, digamos, de los aspectos generales en cuanto a la industria marítima. Este gráfico nos muestra cómo ha ido el crecimiento de la demanda y oferta en transporte de contenedores a nivel global. Por ejemplo, vemos que en el 2021 la demanda superó la oferta, ¿no? Todos demandaban contenedores, pero había muy poca oferta de contenedores, y ya más adelante les voy a contar por qué fue debido a la congestión portuaria, ¿no? Y cuáles fueron las causas que originaron esta congestión. Siguiente, por favor. Acá vemos el comercio marítimo internacional por regiones. Como podemos ver, aquí están
los 5 continentes, siendo Asia el continente con un mayor comercio marítimo, ¿no? Como ustedes saben, de las importaciones, la gran parte es importación que viene de China. Y ahí podemos ver, por ejemplo, los contenedores que son cargados y los contenedores que son descargados, ¿no? Por ejemplo, vemos que una mayor cantidad de contenedores pues son descargados en el continente de Asia. Mientras que en América pues no, ¿no? Más bien hay una mayor cantidad de contenedores cargados. Sí, siguiente está ahí. Aquí les muestro otro gráfico en cuanto al comercio marítimo internacional por tipo de carga, ¿no? Tenemos los tanques, también tenemos carga a granel, carga en contenedor y otro tipo de carga seca. Y podemos ver cómo en el paso del tiempo, desde 1980 hasta el 2020, el transporte, el comercio en contenedores se ha ido incrementando, ¿no? Que viene a ser esa línea amarilla que se ha ido incrementando en los últimos años. Siguiente, por favor. Y aquí les traigo un ranking de los 20 puertos que manejan, digamos, los contenedores, ¿no? A nivel mundial. Los TEUs, ¿no? Tenemos los contenedores de 20 y los contenedores de 40, ¿no? Que es básicamente la capacidad que puede almacenar. Y un contenedor de 20 vendría a ser equivalente a un TEU, mientras que un contenedor de 40 equivale a 2 TEUs, ¿no? Entonces, aquí podemos ver en TEUs, que es lo que mide esta gráfica, y pues vemos que quien definitivamente maneja la mayor cantidad de contenedores es el puerto de Shanghái, ¿no? Y si ustedes ven, le siguen la mayoría de puertos de China, como Singapur, después tenemos Shenzhen, Qingdao, Busan. Y para comentarles cuánta es la cantidad de TEUs que maneja el puerto de Callao, porque acá en Perú tenemos, digamos, un puerto principal que maneja gran parte de la carga, por no decir casi toda, que es el puerto de Callao, y que ha movilizado en el 2021 2.1 millones de TEUs. Acá tenemos el índice de tarifas de fletes. Debido a esta falta de contenedores, congestión, se ha visto incrementada la tarifa de fletes, ¿no? Y ustedes ven ahí un cambio abrupto justo en el inicio de la pandemia, ¿no? Hoy en día, a julio del 2022, ahorita el flete de Shanghái a Callao está más o menos en $11,000 por contenedor. Y ahorita ya se está iniciando la campaña navideña. Eso quiere decir que ese flete en realidad ahorita está en tendencia a la alza, ¿no? Y acá podemos ver el impacto en los niveles del precio del flete, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, en cuanto a países, en cuanto a tipo de productos? Y ahí está, ¿no? La razón porque es que aumenta, digamos, el precio de los productos que ustedes le mandan, ¿no? Y es básicamente porque gran parte de ellos también son importados. Y debido al alza de fletes, pues eso se traduce en un incremento también al precio de los productos. Entonces, este fenómeno del incremento del precio no es solamente exclusivo, digamos, para Perú, sino es a nivel mundial, ¿no? Inclusive economías avanzadas han sufrido este incremento. Yo recuerdo que el año pasado un flete, por ejemplo, porque todos querían los contenedores, todos querían importar de China y, por ejemplo, economías avanzadas como Estados Unidos llegó a pagar hasta $20,000 de flete por un contenedor de China. Entonces, realmente los fletes se dispararon. Y ahora el conflicto entre Rusia y Ucrania ha agravado aún más la situación, ¿no? Porque aumenta el flete ahora por el tema del combustible. Entonces, en general, los fletes, o sea, aún no muestran una tendencia baja y ahora que ya inicia campaña navideña, los fletes van a seguir incrementándose. Y aquí está el impacto de los niveles del flete, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a alimentos, a nosotros importamos lo que son los fertilizantes y estos fertilizantes se han incrementado, ¿no? Debido a que son productos importados y lo que ha hecho es
que los productos que consumimos pues también se incrementen, ¿no? Entonces esto va más que todo para el sector agrícola. Entonces, todas estas, todos estos aumentos en las importaciones de fertilizantes finalmente hace que se incremente el producto final, ¿no? El producto que nosotros consumimos. Y ahora aquí les hablo un poquito del tema de la congestión, ¿no? Que se da en los principales puertos. ¿Qué pasaba? Que las ventanas, digamos, de atención en los puertos de China, si digamos una nave que tiene como que una ventana horaria en puerto, digamos su horario de atención era de 12 a 24 horas como máximo, estas ventanas horarias, debido a las restricciones que había, se incrementaron y una nave podía quedar ahí días, una semana, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que estas naves quedaban sin ser descargadas en China o sin, digamos, poder zarpar de China, y es por eso que había falta de contenedores en los otros países, pero no era porque no hubieran los contenedores, sino porque los contenedores estaban dentro de las naves y estas naves estaban congestionadas en los principales puertos de China. Siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, tenemos cómo está, digamos, un panorama del tráfico marítimo del puerto de Shanghái, y ahí podemos ver, ¿no?, la cantidad de naves que hay en estos puertos, ¿no? Y las naves pues pueden cargar, digamos, miles de TEUs. Entonces, tenemos ahí es donde se produce la congestión, digamos, la congestión portuaria, y finalmente esto repercute a todos los países, ¿no? Porque no hay, por ejemplo, acá las empresas peruanas que necesitan exportar, lo que tienen no encuentran, ¿no? Las líneas navieras no tienen contenedores que ofrecerles. ¿Por qué? Porque no, a ver, llega una importación, descarga, y ese contenedor que queda descargado sale finalmente exportado, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que las importaciones de China no llegaban, entonces las líneas navieras no tenían contenedores para brindar acá a los exportadores, ¿no? Y en cuanto a aprendizajes y a recomendaciones, por ejemplo, en cuanto a lo que es proceso, que es el end-to-end, que ya les había comentado, ¿no? Que la idea es que las empresas pues busquen, digamos, una cadena de suministro más integrada en la que logren una mayor visibilidad a todo nivel en cuanto a proveedores. El S&OP, el IBP, que son sistemas que buscan integrar áreas, no solamente lo que es logística y comercial, porque, digamos, a veces son esas dos áreas las que siempre, digamos, tienen diferencias. ¿Por qué? Porque a veces el comercial no te puede decir, digamos, a ciencia exacta qué es lo que va a vender. Entonces siempre está cambiando. Entonces la logística, en tema de logística, digamos, encuentra ese reto, ¿no? El reto de tratar de predecir cuáles son los productos que tiene que comprar. Entonces, no solamente busque integrar esas dos áreas, sino que también el área de finanzas, que también es un área importante en esta cadena de suministro. Y la colaboración externa de proveedores, que busca tenerlos como socios estratégicos, ¿no? Y que puedan aportar en la toma de decisiones a nivel organizacional. En cuanto a tecnología, referente a lo que es la torre de control, tratar de eliminar ese sesgo que la torre de control no solo se usa cuando tenemos, digamos, un problema y tratar de resolver algo en específico, sino tratarlo de usar de manera continua. Y en cuanto a inteligencia artificial y machine learning, que son tecnologías avanzadas, lo que busca es, digamos, tratar de sistematizar, ¿no?, estas actividades operativas que puedan ser realizadas por estas tecnologías, para que finalmente la gente tenga esa capacitación, ese desarrollo para la toma de decisiones, ¿no? Y aquí pues también es clave el tema de soft skills, como es el tema de liderazgo o la solución de problemas. Y hoy en día habla mucho de la transformación digital,
Y es por eso que habilidades o conocimientos en cuanto a Analytics o Big Data juega un rol muy importante, no solamente pues en la cadena de suministro, sino también en lo que es comercio exterior. Así que muchísimas gracias. Inicio con la ronda de preguntas, si es que tienen alguna pregunta. Si es que tienen alguna duda. ¿Me escuchan? Buenas tardes, Sí. Natalia. Sí, tenemos varias preguntas. Una compañera nos comenta, ¿cuáles han sido las dificultades que ha tenido en su experiencia en el área de logística? Bueno, creo que la principal dificultad para todas las empresas ha sido el tema del abastecimiento, ¿no? Que, digamos, esas materias primas importadas no lleguen al tiempo que se requiere. Entonces, y debido al tema de las importaciones, ¿no? Por el tema de la congestión portuaria, y todo es una cadena que va arrastrando. Entonces, el no tener la materia prima para poder fabricar los productos hace que uno pues trate de encontrar nuevos productos que reemplacen o nuevos proveedores de manera de poder cumplir con la logística, ¿no? Con la producción. Nuestra compañera Silvana en el chat nos comenta, ¿qué es la TU? ¿Qué es TU? El TU viene ahí de las siglas, que es en inglés. A ver. Es como que la capacidad del transporte marítimo, que vendría a ser como que traducido al español, la T viene como que de 20 foot, la E viene de equivalent y la U viene de unit. Y como les comenté, tenemos los contenedores de 20 y tenemos los contenedores de 40. Entonces, el contenedor de 20 es un TEU, porque viene a ser como que un contenedor de 20 pies, y el contenedor de 40 equivale a 2 TEUs. Como que vendría a ser el doble. O sea, es un solo contenedor de 20 y uno de 40, pero el de 20 equivale a un TEU, mientras que el de 40 equivale a 2 TEUs. Gracias. La tercera pregunta es, ¿cuál ha sido la evolución del proceso para las exportaciones a lo largo de los últimos años? Yo creo que en realidad las exportaciones se han ido incrementando, sobre todo en el rubro de la parte agro. Cuando he estado viendo café, de hecho sí el movimiento es bastante fuerte, pero como ustedes saben, el tema del agro es por temporadas, ¿no? Porque, por ejemplo, el café no es que todo el año hay café, sino que hay temporadas. Lo mismo pasa con la palta, con los arándanos, con estos productos agro es por temporadas, ¿no? Y cuando después pues, por temporadas el movimiento es bastante fuerte y la complejidad que hemos tenido, o al menos en el tema de cuando inició la pandemia, es justamente esa falta de contenedores, ¿no? De que no podíamos cumplir con las exportaciones. Y si bien es cierto, creo que en cuanto a precios y todo se incrementó, es decir, el café es un commodity, ¿no? Entonces el precio se incrementó bastante. Y me parece que igual al resto de productos en cuanto al sector agro. Gracias, Natalie. Una pregunta, ¿qué oportunidades presenta el comercio exterior bajo el impulso de las e-commerce post-pandemia? Yo creo que sí hay bastantes oportunidades. De hecho, ya que todo es, digamos, digital y a veces con estas nuevas webs que uno puede, digamos, importar por Alibaba, entonces hace, digamos, más fácil esa transacción, ¿no? Tanto el hecho de la importación, por ejemplo, en cuanto a couriers, tenemos a DHL, entonces ya se hace un poco más sencillo en comparación en años anteriores. Una pregunta más.
nos dicen, ¿cuáles son las consecuencias positivas y negativas para el Perú a razón de la guerra Rusia-Ucrania en el comercio exterior? Lamentablemente hace que todo se incremente, ya que lo que genera es mayor incertidumbre y, y definitivamente Perú importa gran parte, ¿no? Para la producción de varios productos, como hemos visto, ¿no? El tema de los fertilizantes que afecta también a la producción de los productos agrícolas. Entonces lo que hace es el incremento, y nosotros lo vemos reflejado, ¿no? En el incremento, digamos, de productos de una canasta básica. En el chat nos hicieron una pregunta, dice, ¿cómo se puede ver cuáles son los puertos con más probabilidad de retraso de las cargas? Es una buena pregunta. En realidad, China es digamos, quien presenta los puertos con mayor congestión, pero siendo sincera, por lo general todos los puertos ahorita están congestionados, la gran mayoría. Por ejemplo, Buenaventura, son puertos que presentan constantes roleos, ¿no? Es decir, si bien es cierto, las naves, o sea, las navieras, tienen, digamos, una ruta trazada, ¿no? De tal punto a tal punto, pero a veces esto no se cumple. Entonces, cuando le llaman omitir recalada, ¿qué quiere decir? Que la nave que, digamos, iba a descargar en Callao, ya no descarga. ¿Por qué? Porque se retrasó un poco, hizo que hubiera, digamos, que su ventana horaria, porque ellos tienen como que un horario, ¿no? Los puertos dicen, ya, yo tengo tantas naves, esta nave la atiendo de tal horario a tal horario, ¿y qué pasa si no se cumple? No va a poder atenderlo. Entonces esta nave que iba a recalar en Callao ya no recala y omite, o sea, ya no hace el paro ahí y se va al siguiente puerto, en este puerto sería San Antonio en lo que es Chile, ¿no? Entonces, ahí es cuando se va generando esta congestión, porque el hecho de que una nave recale significa que los contenedores que tenían que descargar no han sido descargados. Entonces, o los contenedores que iban a ser cargados, en el caso de exportaciones, ¿no? Los contenedores que fueron entregados a puerto y que iban a ser cargados en esta nave, se queden ahí esperando porque esta nave finalmente no recaló, no hizo la parada en el puerto que tenía que hacer, y hay más carga esperando, y los contenedores siguen esperando, pero para que logre, o sea, como que regresar a al ritmo normal, y es un poco más difícil, porque ya generó, digamos, una congestión, ¿no? Ya hay contenedores en puerto. Tengo una última pregunta y dice, ¿cuáles son las últimas innovaciones en operaciones logísticas para exportación de productos? En cuanto a las innovaciones, en los productos de exportación, me pareció escucharte. Sí. ¿Cuáles son las últimas innovaciones en operaciones logísticas en la agroexportación? Innovaciones, te podría decir el uso de sistemas digitales, ¿no? Tanto por parte de las navieras, que digamos en el tema de la exportación pues entra, digamos, las navieras o los agentes de carga, y el tema también de aduanas, ¿no? Entonces, digamos, estas organizaciones han logrado digitalizar sus procesos, ¿no? Entonces, o facilitando el proceso de exportación, ¿no? Tanto, por ejemplo, la generación de un booking, o que siga, digamos, todo el flujo de una exportación, ¿no? Sí, creo que esto son todas las preguntas, Natalie. Muchas gracias. Le paso a mis compañeros para que procedan el agradecimiento y a terminar. Gracias. Gracias a ustedes. Sí, Natalie, más bien agradecerte por tu tiempo. Creo que fue una exposición muy enriquecedora. Es un tema súper importante. Justo nosotros ahorita los octavos ciclos estamos dando logística, y la profesora resalta mucho la visibilidad y todos los puntos que acabas de tocar. Otra vez, muchas gracias y esperamos verte en una próxima oportunidad. Creo que si me pueden ayudar para tomar la foto final, por favor. Y si pueden prender sus cámaras para la misma, por favor. Gracias. A ustedes.